Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. No te pierdas las ofertas Manos a la Obra con Power Torque. Las herramientas manuales Power Torque están garantizadas de por vida y de venta solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. 2.7 billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Bienvenidos a todos los que se están conectando de diferentes partes de México y de Latinoamérica. ¿Ahora ya me escucha? Perfectamente. Gracias. Déjame. Okay. Si quiere, damos unos minutos nada más porque veo que nada más tenemos a 4 personas conectadas. No, son los panelistas y ya tenemos a más de 30 personas, sí, más de 35 personas conectadas. Sí, pero cuando usted me indique. Les comentaba que pues lo vamos a hacer a manera de conversatorio, que vayan poniendo sus preguntas por el chat y pues usted empieza a entrar en materia, ¿verdad? Gracias. Una pregunta, me menciona que comparto aquí el panel con el doctor Carvajal y con el Así señor es. Castro Herrera, ¿es correcto? Correcto. Desconozco en qué orden vamos a comenzar o si directamente comienzan ellos o hacen la introducción para yo no interrumpir y dejarles el tiempo Sí, necesario. no, usted es el invitado, usted da el conversatorio y al final ellos intervienen, ya que se dan todas las preguntas y respuestas, ellos pues dan su opinión sobre el conversatorio. Y también Ok, pueden hacerle alguna pregunta por ahí. de acuerdo, con mucho gusto. El doctor Máximo pues es un experto pionero del comercio exterior aquí en México y el maestro Héctor Castro también es destacado del comercio exterior. ¿Qué tal? Un gusto y gracias por recibirme. No sé si guste empezar a irnos comentando sobre su Seguro. trayectoria, como usted lo ve. Perdóname, comenzar con qué no le escuché lo último que mencionó. Con su trayectoria o con lo que tiene que nos lleva a la propiedad intelectual, como usted guste. Mire, en cuanto a trayectoria, solamente me gustaría decir que me dedico a propiedad intelectual y entretenimiento desde hace 26 años y es la especialidad que he desarrollado en todo este tiempo. Es un área muy noble del derecho en donde poco explorada a pesar de tener tantos años dedicándome a esto y que favorablemente o afortunadamente ha logrado permear una buena cultura de respeto a la propiedad intelectual cada vez con mayor conocimiento o más gente asidua y esto ha permitido no solamente el desarrollo y difusión de esta materia, sino además que el conocimiento y el respeto llegue a ciertos sectores en donde habitualmente no era conocida o se entendían otros valores u otros principios, con lo cual no era respetado y se empiezan a liberar estos tabúes en donde estas costumbres, estas eh, creencias que existían, a pesar de no ser cuestión de fe, se empiezan a liberar para entonces proteger derechos que la gente o no conocía que existían o no sabía que se le debían reconocer y a su vez desconocían la manera de poder capitalizarlos, ¿no? En términos generales o vinculado al comercio exterior, ¿cuál es la parte positiva y valiosa de la propiedad intelectual o del entretenimiento incluso? Que al momento de llevar a cabo la prestación de ciertos servicios, la importación o la exportación de determinados productos, que se encuentren vinculados o protegidos o relacionados con la propiedad intelectual, pues no solamente se trata del bien, es decir, del bien corpóreo, de este tangible
que puede entrar a territorio nacional o salir desde territorio nacional, sino además tener en consideración que pueden existir otros derechos involucrados o inmersos o incluidos en estos bienes, los cuales también se tiene o se debe tener la certeza que se tiene la facultad para importar, para exportar, para comercializar, para utilizar, para reproducir, para evitar estos derechos. Si bien el producto no lo es todo, también el derecho que puede estar incorporado en él, ¿no? Es solamente el vínculo que pudiera existir de manera directa con la propiedad intelectual y el comercio exterior, y me abocaré específicamente a mi área, que es explicar cómo se conforma la propiedad intelectual, cuáles son los elementos que se desarrollan, cuáles son estos instintos que se deben tener presentes para poder identificarlos, no para volverse forzosamente un especialista o un experto, sino para saber identificar y en todo caso ya poder estudiarlos para tenerlos en consideración, tenerlos presentes al momento de llevar a cabo cualquier acto jurídico. Eso sería, me parece, la parte más valiosa, la parte en la que a mí me gustaría aportar y que lo tuvieran presente. Y a partir de ahí, lo único que yo les pediría para que no se lleve a cabo esto de una manera tan tediosa y que solamente sea una persona la que hable, me gustaría sentirme en un salón de clases, no porque yo les vaya a enseñar, sino para que podamos interactuar y que se sientan con la confianza de interrumpirme en el momento que sea para hacerme la pregunta que pueda ser necesaria, la duda que en ese momento pudiera llegar a surgir, y así lo hacemos de una manera mucho más didáctica, mucho más dinámica y que pudiera fomentar mucho mejor la participación de las personas, si ustedes están de acuerdo. Si me dicen que yo me siga de corrido, tengo saliva suficiente para poder hacerlo a pesar del cáncer, así que encantado. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Nada Muy más que bien. Sí, solito van a empezar a llegar las preguntas por el chat y bueno, pues les decimos que abrimos el chat para que puedan poner sus preguntas y empiece el diálogo, ¿verdad? De acuerdo. Antes de poner una presentación, si quiere, mejor hago la introducción de cómo se lleva a cabo la de cómo se conforma la propiedad intelectual, cuáles pudieran ser estos elementos generales que existen, y después me puedo ir un poco más a profundidad, pero de una manera didáctica para hacerlo, tomando como base que no todos forzosamente tendríamos que estar inmersos o conocer esta materia, si usted me lo permite. Muy bien, adelante. Es decir, en términos generales, ¿cómo se conforma la propiedad intelectual en México? Por una parte, la propiedad industrial y por la otra, los derechos de autor. ¿Qué es la propiedad industrial o cómo está conformada? Lo que entendemos por marcas, o cuando se escucha tengo una marca registrada, que son estos signos distintivos. Signos distintivos que permiten diferenciar productos y o servicios de otros de su mismo rubro, clase o especie, ¿ok? Una marca, un signo distintivo, puede ser simplemente nominativa, el puro o el mero nombre con el cual se identifica este producto y o servicio. Una marca innominada, es decir, solamente el diseño o el logotipo, como comúnmente se pudiera entender, igual para distinguir productos y o servicios. Una marca mixta, es decir, la conformación por ambos, nombre más diseño más el logotipo. Hay marcas sonoras, hay marcas olfativas, hay marcas ahora también que se identifican como el trade dress, que es toda la forma, toda la parte con la que se puede vestir para reconocer o para identificar a un prestador de servicios, y la parte visual o gráfica de un restaurante, por ejemplo, para poder identificarlo sin forzosamente la necesidad de poder ver cuál es la marca con la cual se conoce. También existen las invenciones. Dentro de las invenciones está lo que conocemos como la patente. La patente es aquella consideración y exclusividad que otorga el Estado a aquella persona que la solicita en relación con una invención para que la pueda explotar de manera temporal y en exclusiva. Para poder obtener una patente respecto a la invención se deben cumplir por lo menos 3 requisitos. Uno, que no sea evidente para un técnico en la materia, ¿no? Que pueda ser explotado comercialmente, es decir, que tenga, que resuelva o que
satisfaga una necesidad y que además, es decir, no haya existido, que sea novedosa, ¿no? En términos generales, esto es lo que protege una patente en relación con una invención. Tenemos modelos industriales, tenemos diseños industriales, hay modelos de utilidad. ¿Qué es un modelo de utilidad? Es también una de las ramas que protegen las invenciones, en donde si bien lo que se inventa, esta creación, no es forzosamente totalmente novedosa, pero sí puede ser una aplicación a algo ya existente que le permite obtener un beneficio adicional y por ello está protegido, ¿no? Otra parte de la propiedad industrial son las franquicias, ¿no? Y todos aquellos elementos a través de los cuales pueden estar conformadas las franquicias, que además incluyen los derechos de autor. Existen, no como tal en la propiedad industrial, pero están las variedades vegetales en donde el obtentor obtiene esta exclusividad en relación con una variedad respecto de ciertas características o condiciones de producción vegetal. Y es decir, esto es lo más común que puede ser aplicado o además relacionado con el comercio exterior. Por otra parte están los derechos de autor. ¿Qué es el derecho de autor? ¿O cómo podemos identificar los derechos de autor? Aquella exclusividad que le otorga el Estado a un particular, y aquí, a diferencia de la propiedad industrial, el derecho de autor solamente se le reconoce la calidad de autor a una persona física. ¿Por qué? Porque es la única capaz de poder crear una obra, es decir, el talento, la inspiración, el gusto, la experiencia, la sensibilidad solamente la puede tener una persona física, no una persona moral, por lo cual la característica o la calidad de autor solamente y simplemente se le reconoce a una persona física, pero bien, la titularidad respecto de ese derecho autoral lo podría tener o una persona física o una persona o una persona moral, indistintamente. A diferencia de las marcas, no existen autores, solamente existen titulares. Y en relación con con las invenciones, existen los inventores y los titulares. A diferencia y aquí voy haciendo diferencias y voy desmembrando para que puedan entender o considerar todo esto que existe. Un inventor es evidentemente en relación con una invención que puede obtener una patente protegida por propiedad industrial. Un autor es en relación con una obra. En ambos casos deben ser personas físicas. En ambos casos el titular puede ser una persona moral. En el caso de la invención, no hay ningún vínculo emocional, si le pudiéramos llamar de esta manera, que deba guardarse siempre en cuanto al reconocimiento de quién inventó en relación con la patente. A diferencia del derecho autoral, siempre debe existir este vínculo personal y emocional entre el creador de la obra y la obra de que se trate. Pongo un ejemplo. A lo mejor no sabemos quién inventó este pegamento autoadherible y desprendible que se conoce en estas hojas amarillas inicialmente que se llaman o que se reconocen como Post-it, es decir, que la marca es Post-it, ¿ok? Y a lo mejor jamás nos vamos a enterar quién fue el inventor de ese pegamento que acabó resultando aplicado a ese producto. Y es irrelevante. A diferencia de, en una obra literaria, la parte o el vínculo emocional que existe entre el autor y la obra es saber quién escribió esa novela, porque es el crédito, el reconocimiento y la trayectoria que va a tener el autor vinculado a su obra en función de que pueda o no ser explotada. No sé si me doy a explicar en este momento. También los derechos de autor se dividen en dos facetas, el derecho moral y el derecho patrimonial. Perdón, les voy a decir, a ver si nada más tengo una condición médica de garganta. Tengo que hacer de repente algunas pausas nada más para toser o beber algo y continuar, pero es momentáneo, disculpen. Sí, no se preocupe. El derecho, el derecho autoral se divide en dos partes, el derecho moral y el derecho patrimonial. Los derechos morales son o es el vínculo que existe, como lo mencioné, entre el autor y la obra de su creación. Es decir, que siempre se le reconozca haber sido el autor creador de esa obra, que se llama derecho de paternidad. El derecho de integridad, que se refiere a solamente el autor puede disponer de su obra y hacerlo de él de manera directa, o permitir que terceros
puedan hacer modificaciones, deformaciones de cualquier tipo. Tiene el derecho de retracto, es decir, una vez que su obra haya sido puesta a disposición, haya sido publicada, se haya dado a conocer, se encuentre en el comercio, puede solicitar que se retiren todos los ejemplares o elementos en donde se encuentre incorporada su obra. Claro, va a tener que responder de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar por eso, pero tiene el derecho de solicitarlo. Y a su vez, como parte del derecho de retracto o el derecho de posición, tiene el derecho a oponerse a que se le atribuyan obras que no sean de su creación. Es decir, él puede decidir dar a conocer una obra de manera anónima, sin que se le atribuya el crédito autoral porque así lo desea, o bien, si alguien se atribuye, por la razón que sea, una obra de su creación, oponerse a que se le reconozca a ese tercero ese crédito. Esos son los derechos morales. Dentro de los derechos morales, además, hay ciertas características. Son inalienables, es decir, no están dentro del comercio. Yo no puedo venderle a alguien mi derecho de paternidad, no le puedo pedir que me pague para que ahora él se convierta en el autor de la obra. Eh, Son imprescriptibles, ni se adquieren o se pierden por el transcurso del tiempo. No porque yo no me ostente como autor de la obra que soy creador, significa que voy a perder ese derecho, o bien, no porque yo me ostente como autor de una obra que no lo soy, lo adquiriré, ¿no? Es más o menos lo que protege el derecho moral. Y por otra parte, los derechos patrimoniales, que se refiere a la facultad que va a tener el autor y o titular de la obra para decidir y disponer la manera en la que pueda ser explotada o comercializada la obra. En términos generales, este es un principio del derecho autoral, este es un principio de la propiedad industrial. Si ahora me regreso a la propiedad industrial, los derechos que reconoce tienen vigencias cada uno de manera diferente. Los signos distintivos, las marcas, tienen una vigencia de 10 años y pueden ser prorrogables por el mismo, es decir, por el mismo término y las veces que sea necesario, si y siempre y cuando se acredite el uso continuo. Es decir, si yo acredito que utilizo mi marca continuamente durante el periodo de 10 años, porque además, de acuerdo con la nueva legislación, bueno, nueva hace 3 años que fue modificada. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Logro acreditar que efectivamente utilizo mi marca y ese trámite para acreditarlo es cada 3 años, entonces tengo el derecho a que pueda ser renovada mi marca. De lo contrario, podrían demandarme una caducidad de marca por falta de uso. ¿Ok? Las patentes, las invenciones o dependiendo de la modalidad de cada una de las invenciones, en específico la patente, tiene una vigencia de 20 años. Estos 20 años transcurren a partir de la solicitud de la presentación de la solicitud de la patente y no son renovables. Es decir, una vez que transcurren los 20 años a partir de la solicitud de la patente y que es otorgada, transcurrido este término, cae en dominio público, que es lo que significa que cualquiera podría llegar a utilizar el elemento de exclusividad que otorgó el Estado protegido por la patente, ya sin necesidad, evidentemente, de mencionar el crédito, porque no lo hay, nunca existe esa obligación, de solicitar cualquier clase de autorización y además sin llevar a cabo el pago de ninguna clase. Un ejemplo de esto, si pudiera ser tan común como ir por la calle y voltear a ver una farmacia, es absolutamente habitual que puede decir, se venden medicinas de patente o cuando surge toda esta tendencia de nuevas farmacias franquiciadas o franquiciables a nivel masivo, en donde decía, se venden similares o medicinas genéricas. ¿Qué significa? Por una parte, el genérico se refiere a la sustancia activa. La sustancia activa en relación con una medicina que estuvo amparada por una patente, que la patente transcurrió su término de protección de exclusividad
cae en dominio público y entonces ese elemento ya se puede utilizar para producir o para fabricar exactamente el mismo medicamento, amparado por una marca diferente, sin necesidad de pedir autorización. Ustedes pueden llegar a comprar una medicina que sea para un antibiótico, ¿cuál les puede llamar así? Bactrim, que es algo muy común, o Motril. La marca se mantiene vigente. El laboratorio sigue siendo titular de los derechos marcarios. Se lo sigue aplicando exactamente al mismo medicamento. Sin embargo, la sustancia activa de ese medicamento que se encontraba patentado ya ha caído en dominio público, por lo cual cualquier otro laboratorio, independientemente de cuál sea, de los conocidos o no conocidos, puede utilizar exactamente esa sustancia activa para fabricar exactamente ese mismo producto, que es un medicamento para exactamente los mismos fines, y comercializarlo sin pedir ninguna clase de autorización, pero amparado por una marca distinta. Es decir, se tienen los mismos beneficios de protección de la propiedad industrial a través de que ya se encuentra disponible para el público en general el vencimiento de una patente, pero sigue o se mantiene la recepción de una marca, con lo cual se puede utilizar. ¿Por qué pongo este ejemplo y además vinculado a un tema de comercio exterior? Porque es común que se lleve a cabo en muchas ocasiones la importación de medicamentos. Y dentro de esa importación de medicamentos se puede separar en dos partes. Uno, que sea medicamento original, pero simplemente, es decir, que provenga efectivamente del laboratorio que es titular de una marca. Sin embargo, la patente todavía no se encuentra en el dominio público y se estarían violando derechos de propiedad industrial. Existe también medicamento falsificado que puede llegar a importarse, con lo cual se violan derechos marcarios y de patente, o bien se puede traer un medicamento con una marca que efectivamente le corresponda a ese tercero importador. Sin embargo, la patente que ampara ese producto, que es un medicamento por una marca válida, puede no estar en dominio público. Entonces, estos son por lo menos ejemplos comunes, habituales, que pueden estar vinculados al comercio exterior relacionado, en este caso por invenciones o por signos distintivos, y que vale la pena tener presentes para poder identificar. ¿Qué otros ejemplos pueden haber y además vinculados con propiedad industrial o con derechos de autor? Ustedes pueden importar juguetes y el juguete podrá o no estar involucrado a lo mejor con una patente, independientemente de la propia tecnología que pudiera tener. Pero sí puede ser a lo mejor un superhéroe, que es un personaje, está protegido por el derecho de autor, pero además el nombre de ese personaje es una marca registrada, entonces está protegido por la propiedad industrial. Y además habría que ver que efectivamente proviniera la fabricación de un fabricante, es decir, que la producción de ese juguete provenga de un fabricante que tenga la licencia correspondiente para poder hacerlo y además importar. Todos estos elementos, por comunes que pueda ser y que ya sea tan mecánica la operación que se lleva a cabo, vale la pena siempre tenerlos presentes y considerarlos para poder identificar por qué está involucrado, por qué puede estar involucrada la propiedad intelectual, derechos de autor o propiedad industrial con el comercio exterior. No sé si voy bien hasta ahorita y a lo mejor hay alguna pregunta que podamos ir desahogando antes de pasar a lo que viene. Sí, ya tenemos dos preguntas. La Por favor, y primera, encantado de sí, responderlas. la primera dice, ¿ha manejado temas de informática en código libre o código abierto en el ámbito de propiedad intelectual? Sí, los programas de cómputo están protegidos en México por el derecho a autor y lo que protege el programa de cómputo, el software, en realidad es el código fuente. Y el código fuente es la parte que se restringe, que se protege y de la cual se da la exclusividad para poder otorgarle a ese autor o a esos autores la facultad de poder explotarlo. El derecho de autor, a diferencia del copyright, es decir, el derecho de autor proviene de la tradición continental europea. El copyright es anglosajona. En México tenemos la tendencia y la tradición del derecho de autor. En Estados Unidos tenemos la tendencia y la tradición sajona, que es el copyright. El copyright no le interesan los derechos morales. En el copyright lo que le interesa es el derecho patrimonial y la facultad o la calidad o la condición para poder explotar esa obra. En el derecho de autor, en la tradición europea, se respetan y se protegen los derechos morales, en donde siempre se debe reconocer este derecho de paternidad y el derecho de paternidad a favor del autor, de la persona física. En el copyright, un autor puede ser una persona moral. Entonces, se tiene que identificar primero
cuál es la nacionalidad de la obra en función del origen, de dónde fue protegida, creada o registrada, para saber bajo qué tradición viene y, en todo caso, conocer las restricciones que pudieran poner la legislación de propiedad intelectual de origen de la obra y o de los autores, para saber de qué manera tiene que ser protegida y, en todo caso, comercializada. Muchas gracias. No, Y otra no sé pregunta. si fue claro, y si sobre esta misma respuesta sale Sí. alguna pregunta, encantado. Ok, sí, que nos contesten por aquí si quedó contestado, por favor. La siguiente pregunta dice, ¿puedo publicar un trabajo de código libre si empleo información pública como listados del SAT? ¿Tendría algún problema con la autoridad por emplear su información pública? A ver, aquí vamos diferenciando, porque si bien no es propiamente propiedad intelectual, eh, los datos personales, sí, las bases de datos en muchas ocasiones se encuentran conformadas por datos personales. Entonces, tenemos que identificar de dos maneras. Uno, una de las ramas que protege la propiedad intelectual a través de los derechos de autor son las bases de datos. ¿Ok? ¿Qué es lo que protege la base de datos? No es en sí la información individual e independiente, sino esa compilación de información, la manera en la que se estructuró y la persona que lo hizo. ¿Ok? Aunque lo que contenga en sí la base de datos pueda no ser una obra como tal, una obra en sí, y no sea protegible. Les doy el ejemplo. Lo que antes se conocía a lo mejor como la sección amarilla o el directorio telefónico. No está protegido el nombre ni el teléfono de la persona, o no está protegido el nombre del negocio, el teléfono del negocio, el sitio web del negocio, ni el domicilio del negocio. Pero si yo me doy a la tarea de estructurar alfabéticamente, o por zona geográfica, o por giro, como lo quieran ver, o todas las alternativas, conjuntas o separadamente, en donde en esa compilación, en esa base de datos, yo recabo toda esta información para, independientemente la manera en la que pueda ser aprovechada comercialmente, porque el derecho de autor protege la obra independientemente del fin o del mérito. Protege la obra, punto. ¿Ok? Y el registro, en todo caso, de una obra protegida por el derecho de autor es declarativo, es decir, es una protesta de buena fe en donde una persona o varias personas en una fecha determinada dicen haber creado una obra con ciertas características y listo. Es decir, es una constancia de buena fe. A partir o a diferencia de la propiedad industrial, es un derecho no declarativo, sino constitutivo. Y es a partir y desde entonces que se encuentra registrada o patentada la propiedad industrial, que se cuenta con esa exclusividad. ¿Ok? Si me regreso al derecho de autor y al ejemplo que me acaban de decir, yo lo que quiero ser muy claro es, tengo la base de datos. Puedo ser autor de esa obra de compilación que contiene una base de datos. Si la información que contiene esa base de datos es a través de acceso al público, significa que no existió restricción para hacerlo. Es decir, pueden no haber datos personales, sino puede ser información general. Habría que determinar qué tipo de base de acceso público, porque no forzosamente porque provenga del gobierno significa que pueda ser explotada o que sea correcto, ¿no? Habría que diferenciar eso. Por una parte, tener la base de datos, la protección autoral, y si es exclusividad. ¿Yo puedo disponer de ellas? No, a partir de que existe la Ley de Protección de Datos Personales, se establece que ya no se pueden comercializar con los datos de personas, es decir, y se refiere específicamente a personas físicas. Si usted me menciona en relación a una base de datos en relación con el SAT, en todo caso habría que diferenciar si se refiere a las personas físicas o a las personas morales. De las personas físicas, los datos personales y además que pudieran ser sensibles no pudieran comercializarse a partir de que a pesar de que formen parte de la base de datos. Las personas morales, el tratamiento es distinto. ¿Ok? Entonces, ¿la puedo utilizar? Sí. ¿Para fines personales? Sí. Dependiendo de cuáles son esos fines personales, ¿pudiera tener alguna repercusión en relación con la ley de protección de datos personales en posesión de particulares? También. Bastante. Bueno, pues nos dice por aquí Ana Carolina,
Buenas tardes, en su opinión, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la propiedad intelectual? Y también sí me puede decir cuál es la vigencia del secreto industrial. Bueno, a ver, un secreto industrial se va a mantener vigente en tanto se mantenga como tal, como secreto. Los secretos industriales no se inscriben y se registran porque entonces formarían parte de un registro que es público, con lo cual perdería la característica o la condición de secreto. El secreto industrial se mantiene y se resguarda de esa manera, confidencial. ¿Cuál es la dinámica especial o por excelencia para protegerlo? Con convenios de confidencialidad, estableciendo las medidas de restricción al número de personas que pudieran tener acceso a ello, haciéndolas sabedoras que es información sensible, comercial, y que no pueden disponer de ellas por ser confidencial, so pena de las sanciones que pudieran ocasionar por los daños y perjuicios irreparables. Porque en mi criterio, y ahorita les puedo dar otro ejemplo, es decir, es una opinión personal, pero que no se dispara mucho de la general. Si llegara a existir la violación o la divulgación de un secreto industrial, aun y a pesar de iniciar una acción por daños y perjuicios, acreditarla y ganarla, no existe reparación del daño. En todo caso, posiblemente lo que puede existir es una compensación, pero la reparación ya no, porque una vez divulgado ya no puede volver a ser confidencial. Entonces, esa es la parte más sensible. Por eso los secretos industriales no tienen vigencia, porque a su vez no hay un trámite como tal oficial para protegerlo, más allá de las propias medidas que se implementen para tenerlo de esa manera. Un ejemplo que puede ser tan habitual como una plática de café en fin de semana. La fórmula de la Coca-Cola. Eh, Se dice, porque es tan buen secreto industrial, acaba siendo todo secreto a voces, que solamente la conocen 5 personas y que esas personas conocen de principio a fin cómo está conformada la fórmula de la Coca-Cola, pero no solamente la fórmula como los elementos, sino el momento en el que se mezclan, cómo se mezclan, las cantidades en las que se mezclan, las temperaturas en las que se mezclan, los lugares y las zonas geográficas y las condiciones en las que se mezclan, la manera en la que va a ser embotellada, la forma en la que va a ser distribuida. ¿Para qué? Para que cada una de las presentaciones de las Coca-Colas sepa diferente, pero a su vez sepa Coca-Cola, pero a su vez sepa exactamente igual cada una de las presentaciones, independientemente del lugar en donde vaya o pueda ser consumida, ¿no? Es decir, eso es un ejemplo general. Y se dice que de estas 5 personas, pues nunca pueden estar reunidas en el mismo lugar ni viajar juntas, a manera de, si llegara a suceder cualquier cosa que pudiera provocar que las 5 murieran, pues no se pierda la fórmula, sino se continúe con ella. Es decir, pero esto es un secreto a voces, o un secreto a voces, o es una leyenda urbana. ¿Por qué? Porque está también resguardada, que por eso no se conoce. Pues muy parecido a eso, la siguiente pregunta que nos dicen, ¿se puede patentar un producto donde se puedan ocultar algunos elementos base de tal manera que lo patentado, si es compartido interna o externamente, no pueda reproducirse o reinventarlo, como la receta secreta, ponen de ejemplo? Ok, la receta secreta, es decir, si el típico ejemplo es de receta secreta es igual que la fórmula de la Coca-Cola. Si es secreta, no se registra. Si se registra, se convierte en pública, se divulga, entonces deja de ser secreta. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Se mantiene exactamente igual, de esa manera. Es decir, dependiendo de las propias medidas que se implemente para mantenerla resguardada, es la propia forma en la que se va a conservar de esa misma manera. ¿Ok? La otra parte nos decían, ¿se puede patentar algo para que nunca se vaya a conocer para tener? No, no, no. Una vez que se patenta, en una solicitud de patente existe un apartado que se llama reivindicaciones. Las reivindicaciones hacen referencia específicamente a cuál es esta parte novedosa, inventiva, que no existe, que va a satisfacer una necesidad
y que no es evidente para un técnico, para un perito en la materia, con lo cual se considera que se debe otorgar esta patente. ¿Ok? Esas reivindicaciones son lo que marca la diferencia para poder obtener esta exclusividad. Y es por ello que a partir de la solicitud, a diferencia de, por ejemplo, la marca no se pone marca registrada en trámite, no, no. La marca se encuentra o no registrada, ¿ok? Y es a partir de que se encuentra registrada que se puede poner frente a terceros. En la patente, a diferencia de la marca, es muy común, y regreso al ejemplo de las medicinas, que puede llegar a ser lo más común porque es un producto que comúnmente adquirimos. Puede venir la leyenda, puede estar indicada la leyenda de patente en trámite. Significa que ya fue solicitado el trámite y no forzosamente se encuentra concedido. ¿Ok? Pero la vigencia, una vez que transcurren, en el caso de las patentes, los 20 años caen en dominio público y entonces cualquiera la va a poder utilizar. ¿Por qué? Porque lo que se considera es que transcurridos esos 20 años de explotación es que ya debería verse beneficiada la colectividad respecto de ello. Voy a poner dos ejemplos. Bueno, a ver, ¿cuántas pastillas o cuántos medicamentos pueden existir para exactamente lo mismo? Para quitar el dolor de cabeza. Pudiera ser paracetamol, pudiera ser aspirina, pudiera ser ibuprofeno, ¿ok? El elemento activo, la sustancia activa es distinta. Cada una de ellas pudiera estar patentada. Cada uno de estos productos está amparado por una marca diferente, pero lo que busca es obtener exactamente el mismo resultado a través de este padecimiento. ¿Ok? Una vez que cae en dominio público esta patente relacionada con la sustancia activa vinculado a un medicamento, cualquiera puede utilizarlo, nada más ampararlo por una marca diferente. A eso se refiere con se venden medicinas de patente o se venden productos similares o genéricos, ¿ok? A partir de que se modifica la Ley General de Salud es cuando obligan también, y la Ley General de Salud en materia de publicidad incluso, es en donde se obliga a los médicos que al momento de expedir una receta en donde se indique cuál es el medicamento que debe consumir o al cual debe acceder ese paciente, antes era común que pusieran la marca del producto, haciendo referencia a que ese era, tuviera o no la patente, pero era lo que se tenía en el top of mind, era la marca principal y con lo cual se aventaba al consumidor a adquirir solamente ese producto, pero por la ideología que ya existía sobre la marca. Ahora lo que se debe indicar es cuál es la sustancia activa respecto del producto que está recetando el médico para el paciente para el padecimiento, independientemente de la marca. Esa es la razón por la cual ha cambiado también esto. No sé si quedó resuelta la pregunta, primero del tema de la base de datos, después del secreto, de los secretos industriales y ahora también de la vigencia de las patentes. Yo creo que sí, porque a veces cuando tienen dudas, sí nos ponen ahí que quedó la duda, quedó muy claro. Muy bien, por aquí nos dan también las gracias por la oportunidad de aprender y nos pregunta, ¿las partes o repuestos reemplazables de vehículos, considerados ahora en día como partes reemplazables o genéricas, tienen protección de marca? ¿Qué debería No, hacer, perdón, qué debería disculpe. hacer el comercializador para asegurarse que la autoridad no lo detenga al momento del proceso de importación? Bueno, aquí son diferentes elementos. Primero, y además nos tenemos que ir más para atrás. En muchas ocasiones, las propias armadoras lo que pueden llegar a exigir a los fabricantes de autopartes es, primero, que el software que utilicen para el diseño, trazado y fabricación de cada una de las autopartes sea original. Es decir, que hayan comprado la licencia para llevar a cabo todo el proceso de diseño y de fabricación. Porque en muchas ocasiones, claro, puede llegar a ser muy caro. Entonces lo que hacen es utilizan un software por el cual fue duplicado, fue reproducido, fue craqueado, no tienen la licencia y fabrican la autoparte, siendo un fabricante autorizado o un distribuidor autorizado. Entonces, en muchos casos, porque además represento a desarrolladores de software y armadoras, exigen primero que acrediten que tienen la licencia del software específicamente que se necesita y se tiene que utilizar para llevar a cabo esta actividad. Uno. Y dos, tratándose de autopartes, en muchas ocasiones, por el diseño, el trazado y el aspecto del automóvil, pueden estar protegidas en ciertos casos por alguna
alguna rama de la propiedad industrial dentro de las invenciones, sea un modelo de utilidad, sea o un diseño industrial, si se trata simplemente de la parte estética, entonces tendrían que tener la autorización específicamente para esa autoparte y como consecuencia de ello, en un contrato de licencia, en todos, sería lo que lo ampararía para llevar a cabo importación o exportación, ¿no? Dependiendo de dónde se genera. Y por otra parte, si en ese producto, si en ese bien que es una autoparte, además va fijada la marca del vehículo, considerando a lo mejor, no se puede hacer la parte trasera en donde se encuentran los faros, que por lo general ahí va indicada ya en muchas ocasiones la propia marca del vehículo, entonces también se tiene que tener la autorización o la licencia de uso de marca para ser aplicada a una autoparte con fines de exportación o de importación. Nos preguntan, en caso de que alguien se anticipe al registro de una marca no siendo el que la creó, ¿qué se puede hacer al respecto? Ok. Yo puedo llevar a cabo el desarrollo de una marca para aplicarlo a servicios. Es decir, ¿cómo se protegen las marcas? Existe un clasificador internacional en donde hay 45 rubros, 45 clases. De la 1 a la 34 se refiere a productos. De la 35 a la 45 se refiere a servicios. Por eso una marca puede amparar productos y o servicios. Y les doy el ejemplo. Si yo quiero si yo quiero registrar la marca para juguetes, entonces, pero además no solamente quiero que mis juguetes tengan mi marca, sino además quiero abrir una tienda con esa misma marca para vender solamente esos juguetes. Voy a registrar la marca en clase 35. ¿Qué significa? La clase 35 es comercialización. Entonces voy a tener una tienda cuyo espectacular, cuya marquesina, cuyo anuncio en la entrada va a tener el nombre que yo quiero. Mattel, ¿de acuerdo? Pero además quiero que mis juguetes, independientemente del nombre del producto o del personaje, tengan mi marca. Entonces voy a registrar la marca en la clase 28, que es para juguetes, productos. El juguete es de la marca Mattel. Pero además significa que el juguete de la marca Mattel que voy a vender en la tienda de la marca Mattel va a ser Superman, cuyos derechos corresponden a DC Comics. Bien, entonces Superman es el nombre de un personaje, pero además es una marca. Tengo que tener los derechos respecto del titular de esa marca, Superman, para ser aplicada a un personaje, es decir, la necesito en clase 28 y la necesito en clase 41, y además la autorización del derecho autoral para poder fabricar o comercializar o distribuir ese personaje con mi marca de juguetes en mi tienda de juguetes. Esto como esquema general. Debo saber primero entonces, si yo desarrollé una marca y resulta que esta marca que yo desarrollo, que yo trabajo, alguien más, aquí tengo que identificar, alguien más la registra antes que yo, primero saber si es coincidencia o si se hizo de manera dolosa, primero. Si es coincidencia y que suele suceder, habría que ver para qué productos y o servicios yo la quería aplicar. ¿Por qué? Porque las marcas, como les explico, se protegen y se registran por especialidad. Es decir, puede haber una marca en la clase 35 para servicios de publicidad que tenga mi apellido, Pose. Yo puedo tener una agencia de publicidad que se llame Pose, pero puede haber alguien que venda cuadernos con la marca Pose y eso se registra en la clase 16 que nada tiene que ver conmigo. Entonces, nadie podría confundirse bajo el principio de especialidad entre contratar a una agencia de publicidad con el nombre Pose o comprar un cuaderno para escribir o para tomar notas con la marca Pose. Entonces, primero tendríamos que identificar, uno, si esa marca que alguien considera que desarrolló y que alguien más registró su nombre está registrada o protegida en exactamente la misma clase de productos y o servicios que yo pretendía aplicar. Segundo, habría que ver desde cuándo existe o se ostenta esa marca que está en uso. Hay un apartado en las marcas en donde se manifiesta bajo protesta, es decir, ¿verdad? Si ya se ha utilizado antes de haber solicitado el trámite, sí o no, y a partir de cuándo, lo cual tendría que acreditarse y entonces se tendría que demandar o acreditar tener ese mejor derecho. Bueno, y si es alguien conocido es decir, es alguien conocido y que tuvo conocimiento
y que se apropió dolosamente o avanzó dolosamente el trámite, pues entonces además habría un fraude. Qué interesante. Muy bien, por aquí tenemos otra que nos manda Carlos y dice, las patentes que caen de dominio público, perdón, en dominio público, ¿dónde pueden ser consultadas? Ejemplo, un sistema de frenos de un vehículo. Ya Eh, está viendo negocio. el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es la autoridad que se encarga de proteger la propiedad industrial, publica una gaceta. En esa gaceta se hacen referencia, indicaciones respecto de las marcas o de las patentes y de todos estos derechos cuya exclusividad es otorgada. Pero en específico, en el tema de las patentes, ¿qué es lo que se debe saber? Se tiene que hacer una búsqueda especializada, en la cual no solamente participa un abogado, sino también, por lo general, ingeniero, y respecto de la especialidad, para poder determinar, uno, si efectivamente ese, en este caso, este sistema de frenado, es igual o no al que yo pretendo fabricar o comercializar. Si es así, identificarlo. Después saber si es el que efectivamente está patentado. Ya que se tienen estos dos datos, entonces verificar el estado que guarda esa patente a través del número de expediente, ya sea que esté publicado en la Gaceta o se encuentre todavía en trámite, para saber si ya cayó o no en dominio público y en todo caso saber si se puede utilizar. Pero lo mismo da el sistema de frenado o la medicina. Muy bien. Por acá nos preguntan que si pudiera explicar qué es el Protocolo de Madrid, qué beneficios se tiene al tener registrada esa marca en un país miembro al protocolo. El Protocolo de Madrid fue el tratado internacional a través del cual le daban el beneficio a todas las personas o a todos los países que formaban parte del mismo de, en lugar de ir pasando de país en país para solicitar el registro de su marca, se pudiera hacer desde el país de origen, señalando cuáles son los otros países en los cuales se pretende también tener el registro y la exclusividad de esa marca. Es decir, es un tratado a través del cual le pretenden facilitar al particular el registro de su marca en los diferentes países que forman parte de este tratado. La marca es local, es decir, la marca se debe registrar por país en donde se pretende obtener esta exclusividad, por lo menos así es en toda América, independientemente que en Europa, los países que forman parte de la Unión Europea, se puede registrar o se puede hacer un solo trámite en la Unión Europea y nada más seleccionar las clases de productos y o servicios y los países en los que se encuentran parados. Muy bien. Nos comentan también que en el caso de comercio exterior se tiene la obligación de asentar la información respecto al registro marcario, indicando Correcto. si es mixta y si se tiene titularidad o autorización para el uso de la marca, y que esta obligación es para cierto tipo de mercancías de acuerdo a su clasificación arancelaria. La pregunta es que al documentar esta información en el pedimento es basado de información que nos proporciona el importador. El agente aduanal puede ser responsable por información falsa que le ha sido proporcionada. ¿Cómo podríamos blindar esa información? Se tiene que realizar una búsqueda, es decir, blindar para tener la certeza que efectivamente al país destino, a donde va a llegar este producto, se realiza una búsqueda de antecedentes registrales, en el caso de México, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para saber cuáles son todos los datos respecto del expediente y el estado que guarda esa marca, sea registrada, se encuentra en trámite, qué productos y o qué servicios. Muy bien, no tengo el nombre, pero me imagino que fue quien abrió estas preguntas y respuestas sobre el tema de software y nos pregunta otra vez si en el caso de desarrollar un software, ¿cuál sería el tema más importante a cuidar? Algo que es recurrente o que es sensible. Ok, primero saber cuántas personas van a participar en el desarrollo del software. Cada una de estas personas debe tener un contrato. ¿Por qué? Porque en derechos de autor forzosamente debe existir un contrato en donde exista una cláusula específica respecto de la transmisión de los derechos patrimoniales respecto del programa de cómputo. Lo que no consta por escrito es nulo de pleno derecho autoralmente hablando. Entonces, primero debe existir eh,
Si alguien comisiona la creación de ese programa de cómputo, debe tener un contrato con cada uno de sus programadores, desarrolladores, en donde le cedan el 100% de los derechos patrimoniales de autor. En ese contrato, además, se debe especificar cuál es la participación que va a tener cada uno y el porcentaje en relación con la creación sobre el 100%. ¿Por qué? Porque para fines de registro se debe indicar quién o quiénes fueron los autores, en qué porcentaje de autoría y además se va a determinar quién va a tener el porcentaje de titularidad, que sería la persona que lo comisiona. Esto por lo menos serían los elementos más importantes. Tener el contrato, tener la información general del autor, tener el reconocimiento del porcentaje de participación respecto al 100% del software en relación con el código fuente. Y una vez que se tienen los contratos, entonces registrar el programa de cómputo para dejar asentada una fecha de existencia, una protesta de buena fe, tener el certificado y ponerlo frente a terceros en caso que llegue a haber un uso no autorizado. Muy bien. Y bueno, con esta pregunta vamos a cerrar para dar paso a los panelistas. La última dice, ¿cómo influyen las marcas en el prestigio comercial del valor aduanero? Muchas gracias. Mire, estrictamente en el prestigio comercial del valor aduanero, se lo puedo decir en cuanto a un agente aduanal o se lo puedo decir en relación con un artista o con un producto o con un despacho de abogados. Eh, Ustedes saben que el prestigio, el honor, la reputación, nadie nos la regala y nadie nos la quita. Uno se la gana o uno la pierde. Pero el posicionamiento que se puede llegar a tener y además protegerlo a través de un activo intangible que es una marca, me parece indispensable. ¿Por qué? Eh, Hablemos déjenme poner mi apellido como ejemplo, que es lo que me viene a la mente. Si yo registro el apellido Pous en la clase 45 para servicios jurídicos como una marca, significa que si yo quisiera abrir después un despacho en cualquier otro país que no fuera México, yo puedo tener una oficina de representación en donde le licencie a alguien que nada tenga que ver con mi apellido para abrir un despacho con ese nombre. ¿Por qué? Porque supuestamente a lo mejor ya existe una trayectoria o pudiera existir un prestigio o un reconocimiento, con lo cual el vínculo que se genera en relación al nombre y al consumidor puede ser el mayor activo que exista para generar el negocio, ¿no? Entonces, lo mismo puede ser el apellido de una persona o cualquier otro nombre. Pueden decir, el consumidor puede no saber si efectivamente el servicio va a ser bueno o malo o no, pero la referencia que pueda tener en relación con una marca ya posicionada es el mejor vínculo comercial que pueden tener para engancharlo, por lo menos de origen. No es garantía, pero sí es comercial o mercadológicamente hablando la mejor manera de hacerlo. Muy bien, nos siguen llegando Perdón, preguntas. quiero hacer nada Perdón, más un comentario sí, adicional porque no lo adelante. mencioné. La vigencia del derecho autoral, a diferencia de todo lo que se refiere a la propiedad industrial, es de 100 años a partir de la muerte del autor. ¿Qué significa? Que una vez que muere el autor creador de la obra, a partir del 1 de enero del siguiente año en el que murió, deben transcurrir 100 años para que la obra caiga en dominio público. Si fue una obra hecha en coautoría, es decir, más de un autor, los 100 años corren a partir de la muerte del último de los coautores a partir del 1 de enero del siguiente año. Si es una obra póstuma, los 100 años corren a partir de que se da a conocer esa obra. ¿Okay? Nada más para tener presente la vigencia del derecho autoral a diferencia de la propiedad industrial. Muy bien. Yo sabía de los 100 años, pero no después de la muerte. Sí, A partir de la muerte, es a decir, partir de la muerte. para no hablar de la vida de nadie, si yo llegara a morir dentro de 10 años, los libros que yo llegué a escribir serán a partir del 1 de enero, después del año en el que morí, cuando mis causavientes, mis herederos, mis beneficiarios se vean con esta exclusividad para poder explotarlo, lo cual significa que más o menos podrían ser 2 generaciones adicionales las que se vean beneficiadas. Muy interesante. Muy bien. Bueno, pues en este momento vamos a abrir los micrófonos de nuestros panelistas para ver si le quieren hacer algún comentario o pregunta, que siempre son muy interesantes. Adelante, maestro Héctor.
Bien, me adelanto, el tema es de lo más interesante y apasionante, sobre todo porque desde el punto de vista aduanero es un reto el tema relacionado con el control de la salida de mercancías y el cuidado de que aquella mercancía que está sujeta a registro dentro de nuestro país no ingrese y de alguna manera compita ilegalmente o deslealmente con otro tipo de importaciones. Creo que ese tema, nosotros si lo cuantificamos, estamos hablando de a lo mejor el tercer o cuarto delito o ilícito aduanero, el tema relacionado con la piratería. En este sentido, eh, la autoridad aduanera tiene prácticamente dos mecanismos para poderlo combatir. Uno de ellos es la posibilidad de retener la mercancía al momento de la entrada si se percata de un posible ilícito en materia de propiedad intelectual. Esa es una posibilidad. Pero la otra, y sí me gustaría, si es factible, que nos compartiera su experiencia, es la posibilidad de que se impida la libre circulación de la mercancía por una orden expresa del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual o en su caso, por una orden de un juez federal. ¿Qué experiencia ha podido tener sobre estos temas en concreto? Mira, Y no sé si paralelamente, por ahí se hizo una pregunta y me parece que no se contestó, el tema relacionado con las importaciones paralelas. ok, eh, le voy respondiendo y usted me dice si con eso queda satisfecho. Anteriormente, cuando la música se comercializaba en soportes físicos, y aquí hablando de derechos autorales, es decir, dentro de la propia entidad, pero derechos autorales, cuando llegaba la mercancía, es muy común, lo sabemos, no es noticia, no es sorpresa, que suelen retener los contenedores a modo de extorsión, aún y a pesar de que no exista la solicitud o que se logre acreditar por parte de quien efectivamente es el titular, de que se trata de o contrabando o piratería, porque existen las dos posibilidades, ¿no? Entonces, suele ser una gran y lamentable herramienta de extorsión para cierto tipo de autoridades. Me regreso al tema de la música cuando se vendía en soportes físicos. Retenían toda la mercancía. No existen operativos de oficio, es decir, ni el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ni el Instituto Nacional del Derecho de Autor, salvo que exista la propia petición de quien efectivamente acredite tener los derechos, y no lo tendría que hacer a través de ellos, sino lo tendría que hacer a través de la unidad especializada en delitos en materia de propiedad intelectual e industrial, que depende de la Fiscalía General de la República, en donde se da aviso a cierto sector aduanero a través o que se encuentre en los puertos como consecuencia del auxilio de los ministerios públicos para que retengan esos contenedores en los cuales supuestamente existen productos que ostentan ya sea elementos protegidos por la propiedad industrial o por el derecho de autor y que no se cuenta con la autorización. O bien, dentro del propio trámite administrativo, en los documentos que suelen presentarse para que sea mucho más terso este trámite, y se presentan, o bien dentro de los contratos, los títulos o copias de los títulos de las marcas o los certificados o títulos de las patentes, en donde se acredita que efectivamente se tiene autorización o se es un licenciatario autorizado para llevar a cabo esta actividad. La parte cuestionable, además, y aún y a pesar de que el papeleo puede ser correcto, es que cuando se reciben estos documentos o se muestran, tampoco son peritos o técnicos especializados específicamente en esta materia como para que puedan determinar que sí, o que hagan una búsqueda para eh, poder tener la absoluta certeza que lo que se dice o viene en papel, efectivamente lo sea dentro del acto jurídico que pretenden llevar a cabo. Correcto. Aquí el punto es, evidentemente estamos en presencia de una situación que puede dar lugar a el abuso de la autoridad, pero por otro lado, la percepción que se tiene de que en la aduana no se actúa bajo el argumento de que, pues, vemos que entra un sinnúmero de mercancía que evidentemente
se trata de una copia de un producto. Y esto, pienso yo, que está relacionado con nuestra interés en demostrar estatus. O sea, yo quiero tener una prenda Dolce& Gabbana o una Louis Vuitton o es Versace, y la verdad es que me voy ahorita a experiencias en donde encuentras poblaciones que se dedican a la manufactura de prendas de vestir y cuando llegas a comprar te preguntan, ¿y qué marca quiere que le pongan? Entonces, es todo un reto, ¿no? Y no solamente qué marca quiere que tenga el producto, sino dentro de la gama que tenemos, qué calidad quiere que tenga el producto de la marca que quiere que le imprima para saber el costo que le voy a dar en función del volumen que va a adquirir. Porque dentro del mismo producto también le ofrecen diferentes calidades, aunque lleguen a ostentar exactamente la misma marca. Y además, dentro de esta gama de calidades, ya no forzosamente hay una mala calidad, sino solamente hay mejores calidades. Y a ese nivel de piratería se ha llegado. Correcto. Estamos hablando de que la piratería para la industria mexicana representa del orden de pérdidas cercanas a más de los $2,000 millones. Estamos hablando de cifras significativas, de tal manera que es un tema que hay que conocer y cuidar y que evidentemente es del interés de todas las personas que se dedican a este tema el que se capacite al personal, en su caso de las aduanas, para que sepa reconocer. En su momento hubo un programa de fortalecimiento de la relación industria-aduana, en donde por sectores se participaba capacitando al personal, cigarros, calzado, para que se pudieran identificar algunos rasgos distintivos Claro. de los productos para poderlos identificar al momento de la entrada. Inicialmente, cuando comenzó esto que usted está comentando, se echaba mano de los hologramas. Al día de hoy es tan sencillo, común, barato y fácil hacer un holograma que quedó superada esa tecnología muy rápido. Entonces, a partir de los hologramas, después vinieron otros aditamentos o elementos de los cuales se requería forzosamente cierta tecnología para poder tener la certeza. Pero esto que usted menciona comenzó con los hologramas hasta que quedó superado. Muchísimas gracias. Todo un tema, todo un reto. Muchas ¿Cómo no? gracias. Y es todo un reto y además, si me permite el comentario, que debe comenzar permeando por una cultura de lo que es correcto y lo que no. Es muy difícil, pero debe comenzar por una parte cultural y educativa. Correcto. Muy bien. Doctor Máximo, adelante. Gracias, Guadalupe. Doctor Pous, lo he escuchado con mucho detenimiento a través de su charla y a través de todas las preguntas que le han hecho y que ha contestado usted muy, muy acertadamente. Y la reflexión que me venía haciendo en mi mente es que no cabe duda que el derecho, la ciencia jurídica, caray, está en todas partes, tiene que estar en todas partes. Y no me atrevería a decirlo, pero lo voy a decir, es infinito el conocimiento en materia jurídica. Esto me hacía reflexionar eh, el conocimiento tan profundo que tiene usted de esta disciplina, de esta especialidad, el derecho industrial, el derecho marcario, el derecho autoral, la propiedad industrial. De veras que eh, es todo un tema, como lo dijo Héctor hace un momento, y usted lo domina a la gran perfección, cosa que me ha gratamente, porque como abogado, como maestro, como un especialista en comercio exterior, pues tiene uno que conocer bastantes cosas en estas ramas, pero no como usted lo ha hilvanado, lo ha llevado y lo ha dicho con un gran conocimiento sumamente profundo. De veras, me da muchísimo gusto haber estado en esta ocasión y escucharlo a usted, maestro Guillermo Pous, y lo felicito por
ese amplísimo conocimiento sobre una materia tan especializada, tan necesaria en el país. Héctor daba cifras espeluznantes como son estas en cuanto a lo que puede entrar de contrabando o a lo que puede haber de piratería. Desde luego que son dos ilícitos muy diferentes, pero usted ha manejado extraordinariamente bien su charla. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Te lo aprecio muchísimo, doctor. Hombre, las palabras que me dan solamente me obligan a seguir estudiando. La plática no fue para enseñarle, sino fue para compartir. Le aclaro, gracias por llamarme doctor y maestro. Mi grado académico es de licenciado, pero que me lo diga usted me engrandece. Y después de esta plática, espero que ninguna visita al súper sea igual y cada vez que entren en un pasillo vean una marca y otra y otra y otra en cada producto y se empiecen a hacer bolas, tan bolas que se empiecen a involucrar en esta materia y la disfruten tanto como yo. Claro. Gracias. Gracias. Sí, súper interesante. Muchísimas gracias. Un tema que hace 20 años, digo, no se manejaba tanto, ¿no? A mí me tocó estudiar mi maestría por ahí en 2001, 2002, y era un tema súper innovador. Y bueno, ahora todo tan controlado y todo lo que viene también nuevo, ¿verdad? Pues bueno, pues muchísimas gracias por esta participación. Llegan felicitaciones, muy claro todo. Y bueno, pues le voy a hacer entrega del presente reconocimiento a nombre de TLC Magazine México y hagamos un trueque. Se otorga el presente reconocimiento al licenciado Guillermo Pous por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Comercio Exterior y Propiedad Intelectual. El día 18 de septiembre de 2024 lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y nuestra directora, la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un honor, sabemos del renombre que tiene. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se unieron. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque.